Baruch Hashem, pueden sentarse. Haverim Behaverot. Baruch Hashem, bendecimos al Eterno en esta mañana de Shabbat. Verdad que Akadosh Baruj Hu nos permite estar exaltándole, bendiciéndole a él. Shabbat Shalom Eugenio Herrera, Shabbat Shalom Adela Gatica, Sharon Ortiz, Shabbat Shalom. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Baruch Hashem, bendiciones del Eterno, amados. Qué alegría, qué gozo poder que ustedes puedan estar esta mañana convenidos. Baruch Hashem, bendito sea el Abba. Bien, estamos con la Parashá Vaigash. La Parashá Vaigash que corresponde a este Shabbat. Y la lectura trienial, la porción que leímos hoy, ¿verdad? Baruch Hashem, esperamos con la ayuda del Eterno, del Creador, poder compartir con ustedes. Bendito sea el Eterno. Bendito el Abba, poder compartir con ustedes la enseñanza de esta mañana. Bueno, ya estamos un poco mejor, Javier Sharon, ya estamos un poquito mejor a como estábamos el sábado pasado. De plano sí estábamos pues bastante afectados con la laringitis, pero Baruch Hashem, qué bueno es el Eterno, ¿verdad? Bien. Ay, ¿qué pasó así? Deme un momentito, nada más mientras esto abre mis archivos, porque parece que no quiere abrir aquí. Entonces voy a tener que hacerlo de otro modo. A ver, cerramos todo esto para tener liberada la computadora, porque no quiere. A ver si en este lado podemos hacerlo. Ah, sí, aquí está. No me avisaron que ya lo cambiaron. Bien. Estamos con la parashá, les decía yo, la parashá Vaigash, y se acercó, donde leímos esta semana, ¿verdad? Que Yehudá se acerca a Yosef para pedir por la liberación de Benjamín, ofreciéndose a sí mismo como esclavo al líder egipcio en lugar de su hermano. Luego de presenciar la lealtad de sus hermanos unos a otros, que han hecho tikkun, ¿verdad? Yosef revela su identidad diciendo: yo soy Yosef. ¿Mi padre aún está vivo? Es la primera cosa que Yosef pregunta cuando se revela a sus hermanos. Los hermanos son invadidos por la vergüenza y el remordimiento, pero Yosef los conforta, ¿sí? Y les dice: no fueron ustedes los que me enviaron aquí, les dice, sino el Eterno. Todo fue ordenado del cielo para salvarnos y a toda la región de la hambruna. Los hermanos se apresuraron a volver a Canaán con las noticias, y vemos ya en estos últimos 2 capítulos que Jacob viaja a Egipto con sus hijos y sus familias, 70 almas en total, y es reunido con su amado hijo luego de 22 años. Camino a Egipto recibe la promesa divina: no temas en descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y con seguridad yo te sacaré de allí. ¿Sí? Y note cómo acá
se dice que a quien van a sacar es a Jacob, y los que salieron fueron los hijos de Israel, ¿sí? Joseph reúne toda la riqueza de Egipto vendiendo comida y semillas durante los años de hambruna. El faraón le da a la familia de Jacob la tierra fértil de Goshen para establecerse, y los hijos de Israel prosperan en el exilio, ¿sí? Los hijos de Israel prosperan allí fuera de la tierra de Canaán, Baruch Hashem, son prosperados, crecen abundantemente, llegan a ser una gran nación que llena todo Egipto posteriormente, ¿sí? Entonces es muy interesante esto, amados, Javerim ve Javerot, lo que podemos y lo que vamos a aprender en esta mañana con la ayuda del Eterno de esta parashá Vaigash. Y comenzamos en el capítulo 46, verso 28, donde vemos que Jacob envió a Yehudá delante de él a lo de Joseph para organizar los preparativos para su llegada a Goshen, ¿sí? Aquí ya la Torá da el lugar donde ellos van a llegar, ya da el lugar, ¿sí?, de donde ellos van a asentarse, ¿verdad?, en Goshen. Bien. Baruch Hashem. Comenzamos en el capítulo 46, verso 28. Y Jacob envió a Judá delante de sí, a José, para indicar, dice otra traducción, ¿sí? Y acá dice otra traducción, para organizar los preparativos. Otra traducción dice, para indicar delante de él el camino a Goshen, y llegaron a la tierra de Goshen. Responde el Midrash, ¿para qué lo envió? Responde el Midrash, la palabra lejorot, para preparar el camino, también puede significar enseñar. Por lo tanto, la intención verdadera de Jacob fue que Judá se adelantase a fin de preparar el Bet Midrash, a casa de estudio, para él, donde pudiera enseñar Torah a sus hijos, hacer las oraciones y servir como casa de administración de justicia, ¿sí? Esto es interesante, amados, porque todos ustedes recordarán que Jacob va a moverse de un lugar a otro lugar. Jacob va a moverse de Canaán, va a moverse a Egipto. Y aquí hay algo interesante, ¿sí? ¿Qué es lo interesante? Bueno, para ello tenemos que ir un poquito más atrás en contexto, para que nos podamos poner en contexto. Cuando Jacob se enteró de que su hijo Joseph todavía vivía, naturalmente quiso ir a buscarlo inmediatamente. Pero en el camino se dio cuenta de lo que esto implicaba. Aunque Jacob quería ver a su hijo Joseph, no quería salir de la tierra que el Eterno le había prometido para su descendencia. Salir de la tierra, especialmente a su edad, conllevaba el riesgo de ya
de ya no regresar más. Jacob se encontrará en un dilema. Por un lado, el propósito de su vida estaba conectado con la tierra. Por el otro, su hijo Joseph lo esperaba en Egipto. Seguramente el corazón de Jacob estaba partido. ¿Y qué es lo que hace Jacob ante esto? Capítulo 46, verso 1. Entonces Israel se puso en marcha con toda su hacienda y llegó a Beersheba, donde ofreció sacrificios al Elohim de su padre Isaac. Y Elohim le habló a Israel en visiones de la noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: aquí estoy. Le dijo: yo soy él, el Elohim de tu padre. No temas descender a Egipto, pues ahí te estableceré como una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo sin falta te haré subir también. Y Joseph pondrá su mano sobre tus ojos. Entonces Jacob se levantó de Beersheba. Los hijos de Israel llevaron a su padre Jacob junto con sus hijos y esposas en los carros que Paro había enviado para transportarlo. La Torá dice que Jacob sacrificó al Elohim de su padre Isaac. Jacob se conectó con el lugar de revelación, Beersheba, donde había nacido su padre Isaac, y así el Eterno se le reveló de nuevo. Jacob está en dudas si puede bajar a Egipto o no. Él conoce bien la profecía dada a Abraham en Bereshit 15, 13 al 15. Ahora, en ese mismo lugar, Abraham e Isaac habían invocado el nombre de Hashem, el nombre del Eterno. En Génesis, Bereshit 21:33, vemos que dice: y Abraham plantó un tamarisco en Beersheba, y ahí invocó el nombre de Adonai, el Elohim eterno. En Bereshit 26, 23 al 25, vemos lo siguiente: de ahí subió a Beersheba Isaac, y el Eterno se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Elohim de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y él construyó un altar allí e invocó el nombre de Adonai y plantó su tienda, y ahí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Note lo siguiente: ¿por qué Jacob va a enviar primero a Judá, a Egipto? ¿Por qué lo va a enviar primero? ¿Sí? Porque él quiere seguir el ejemplo de sus padres. Isaac, cuando llegó a Beersheba, dice el versículo 26-25, construyó allí un altar e invocó el nombre de Adonai, y luego plantó allí su tienda. ¿Sabe lo que esto nos enseña? Esto nos enseña lo siguiente: Baruch Hashem. De esto aprendemos que cuando los hijos de Israel nos movemos a un lugar, lo primero que debemos procurar es tener una casa
de oración. Antes de que plantes tu tienda y establezcas tu casa y establezcas todo, tienes que buscar que el lugar donde te vas a mover tenga una casa de estudio de Torah, una casa donde hacer tefilá. Porque de este modo tendremos una vida en comunidad. Si usted se ha movido de una ciudad a otra sin tomar en cuenta este requisito o esta prerrogativa, la próxima vez que lo haga, tómelo en cuenta. Porque el Eterno no quiere llaneros solitarios en su reino. Si donde usted vive, donde usted ha vivido, no lo hay, bueno, eso es muy diferente. Usted está establecido ahí. Pero si usted se va a mover de un lugar a otro, lo primero que debemos procurar es tener una casa de estudio de Torah, un lugar de tefilá, una casa de oración, un lugar donde invocar el nombre de Hashem antes de plantar tu tienda. Muchas personas el Eterno las ha llevado a moverse de un lugar a otro. A nosotros, con nosotros lo ha hecho 2 veces. Y lo primero que hemos hecho es establecer nuestra casa al mismo tiempo, primeramente el altar de Hashem. Que se continúe la boda al Eterno. Cuando salimos de Campeche, no porque nos fuimos a Coatzacoalcos y estábamos solitos, dijimos, pues ya no hay donde congregarse, pues ya no hay lugar, pues bueno, aquí vamos a ver qué. No, inmediatamente lo primero que hicimos fue reanudar la boda a Hashem. Nos movimos de Coatzacoalcos a Mérida y lo mismo hicimos. Hay muchos que piensan, hay muchos que se han sentido movidos a moverse del lugar para poder estar en vida, en comunidad, pero empiezan a pensar en mi negocio, y mi empresa, es que aquí yo estoy. Pero no tienes lo más importante, una comunidad, una casa de oración, una casa de estudio de Torah. Jacob va a mandar a Yehudá por delante para establecer un lugar primeramente. Antes de que llegue toda la familia, antes de que llegue toda la casa, primero establecer el lugar donde ellos invocarían el nombre de Hashem. Amados, antes de construir tu mundo, antes de construir tus sueños, antes de construir tu casa, antes de construir un buen cuarto para ti, piensa en un lugar donde tú puedas hacer tefilá dentro de tu mundo, dentro de tu espacio. Jacob mandó a su hijo Yehudá para preparar un lugar adecuado para estudiar Torah para la familia. Jacob sintió que una base espiritual era esencial para que la familia prosperara físicamente. Cuando la base espiritual, que es esencial, no se encuentra, entonces la prosperidad física comienza a irse.
Entonces, ¿cuán importante es? Antes que todo, un lugar, un espacio donde estudiar Torah, donde hacer tefilá. ¿Lo tienes en tu casa? ¿No lo tienes? Hazlo. ¿Lo tienes en tu ciudad? ¿No lo tienes? Búscalo. Y si no hay, tu propio lugar puede empezar a ser ese lugar, ese espacio. Pero si te has sentido a moverte de un lugar a otro, esta es la respuesta. Si en ese lugar hay una casa de oración, hay una casa de estudio de Torah, Hashem te dice: muévete, porque yo estaré contigo. Por cuanto lo primero que tú estás poniendo en mente es la enseñanza de la Torah, es el servicio a Hashem, entonces yo estaré contigo. No te preocupes. Shabbat Shalom Miguel Castillo, Shabbat Shalom Leonardo Pérez, Shabbat Shalom Haber José Carrillo. Baruch Hashem. Joseph no iba a esperar más y fue de inmediato a encontrar a su padre. Esta reunión de Israel con Joseph es más de lo que nunca soñó antes. Este es un cambio dramático de todas las cosas están en mi contra, como vimos en el Bereshit 42, 36, donde dice, Bereshit 42, 36. Jacob su padre les dijo: ustedes me privaron de mis hijos. Joseph no está y Shimón no está. ¿Y a Benjamín pretenden llevar a Benjamín? Todo esto me pasa a mí. Pero ahora esta reunión es totalmente un encuentro diferente. Pero antes de que yo continúe, amados, ¿qué llevó a Jacob a moverse de Canaán a Egipto? La situación que estaban viviendo. Una crisis. Si estás viendo que la situación que estás viviendo en ese lugar donde te está llevando a crisis, muévete de ese lugar. No esperes que la hambruna, la crisis acabe contigo. Muévete, busca. Salte de ese lugar. No te quedes ahí, porque la crisis que se está viviendo en ese lugar va a acabar contigo y todo lo que tienes. No te traigas la crisis a tu casa. Déjala afuera. Sácala de tu casa. Porque muchos no pueden salir de la crisis emocional, familiar, matrimonial que están viviendo, porque se la están cargando donde quiera que vayan. Dice el verso 49, 46, 29, 30. Y Joseph unció su carro y subió a Goshen para ir al encuentro de su padre Israel
y apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Entonces dijo Israel a Joseph: ahora ya puedo morir, después que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Fue un encuentro muy emocional, sin lugar a dudas. Jacob no solo vio a su hijo que tanto amaba, sino que vio cómo el Eterno había cumplido todos sus sueños. Pudo ver la mano del Eterno al llevarlos allí para preservarles la vida, pero también, como Él lo reveló, los llevó allí para hacer de ellos una gran nación. A veces es necesario moverse de ese lugar para que puedas prosperar todavía aún más. Joseph unció su carro y fue al encuentro de su padre. Preparó su carroza para irse a encontrar con su padre. Ellos abrazaron. Él cayó sobre su cuello y lloró. Ahora, aquí viene una pregunta que hacen los sabios. ¿Por qué la Torah dice que Joseph lloró, pero no dice que Jacob lloró? Lo más lógico era que la Torah dijera que al encontrarse los dos mutuamente, tanto Jacob como Joseph llorarían en ese encuentro. Pero la Torah no dice que Jacob lloró, dice que solamente Joseph lloró. ¿Quién lloró? Los sabios, los Chazal de Israel, explican que Joseph lloró porque a Jacob ya no le quedaban lágrimas después de haber llorado 22 años. Joseph, sin embargo, había estado demasiado preocupado con sus problemas como para pensar en su padre. Y ahora el tema lo golpeó con toda la fuerza. Y por eso lloró. Pero Jacob, 22 años habiendo llorado, ya no tenía lágrimas. Uno tiene que entender que no tiene por qué estar llorando toda la vida por una misma situación. Tiene que superarla, tiene que salir adelante. No te puedes pasar toda la vida lamentándote tu situación, lamentándote una situación que ya está atrás. Es momento de disfrutar el presente. Ahora, preguntan los Chazal de Israel, los sabios de Israel, ¿y qué estaba haciendo Jacob mientras Joseph lloraba sobre su cuello? La tradición judía y los sabios responden que estaba recitando el Shema con sus bendiciones. Jacob estaba expresando que todo el amor que él tenía por su hijo tenía que subordinarlo al Eterno. Jacob dijo: ahora estoy listo para morir. ¿Por qué Jacob estaba listo para morir después de ver a su hijo? La respuesta es porque había cumplido con el propósito de traer 12 tribus de Israel al mundo. Él vio que su hijo Joseph, a pesar de haber estado 22 años en Egipto, tenía sus creencias tan firmes como antes. A pesar de estar vestido de egipcio, Joseph en toda su esencia
era hebreo. Baruch Hashem. Ahora esto, amados, es algo profético. Ustedes recordarán que hemos estado hablando durante los días pasados de Yosef ben David, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Y que del mismo modo que Yosef fue vestido de egipcio, así Yeshua HaMashiach también fue vestido de gentil. Pero en los días finales, Jacob, que representa la descendencia terrenal de Israel, los judíos se acercarán a ese que llaman Jesucristo y redescubrirán en él a un judío. Y esto ha pasado muy fuertemente en estos últimos años. Rabinos judíos, dejando a un lado todas esas ideas que les han metido por cierta rama del judaísmo, se han acercado a leer lo que llaman Nuevo Testamento. Y se han encontrado con un libro judío, con enseñanzas judías. Venciendo el temor, se han encontrado con enseñanzas judías. Lamentablemente, por parte de los mesiánicos raíces hebreas que se acercan al judaísmo, no quieren leer la literatura judía porque es rabínica, porque es de hombres, como si los escritos del Nuevo Testamento no fueran también hechos por hombres. Porque no son inspirados, son históricos, son testimoniales, son reglamentativos. Es literatura judía. Ellos han vencido el temor, a pesar de todo lo que les han dicho, de ese gentil Jesucristo, y se han acercado y han redescubierto a Yeshua, el judío de Nazaret. Un profesor amigo nuestro, el profesor Alonso Naranjo, no sé si ande por allá, a veces se conecta, me comentaba estos días que él conoció a un rabino ortodoxo de su país, que aunque no cree en Yeshua como Mesías, lo defiende ya como judío. Y ese rabino le dijo al profesor Alonso: he tenido encuentros con rabinos ortodoxos de mi comunidad y les he presentado que ese al que llaman Jesús es Yeshua y es un judío como nosotros, aunque no lo acepto como un Mesías, pero sé que es tan judío como nosotros y sé que levantó enseñanzas judías, enseñó Torá y trajo luz al mundo, a su generación. Es lo profético del encuentro de Jacob con Joseph vestido de Egipto. Shabbat Shalom, José López. Shabbat Shalom, Marta Mamani. Entonces, amados, Jacob y José y Joseph se reunieron en Goshen. Ese era el territorio que el faraón le cederá a la familia de Jacob para mantener su ganado. Bereshit 46, 31 al 34 dice: y Joseph dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: subiré
y lo haré saber a Faraón. Y le diré: mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y sucederá que cuando Faraón os llame y os diga: ¿cuál es vuestra ocupación?, vosotros responderéis: tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habitéis en la tierra de Goshen, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Abominación aparece en esta traducción, ¿sí? En Egipto no era bien visto el oficio de pastor de ovejas, y esto el Eterno lo sabía, y era parte de su estrategia. Por eso llevó a los hijos de Israel a Egipto, para que no se mezclaran con otros pueblos, sino que formaran una nación apartada. Jacob y sus hijos iban a vivir en Egipto, pero no se iban a mezclar con los egipcios a causa del oficio, del servicio que ellos tenían: ser pastores de ovejas. Ahora, para los egipcios, un pastor de ovejas era una abominación, dice la traducción. ¿Por qué? Los egipcios adoraban a las ovejas como dioses. Para los egipcios las ovejas eran dioses. Un cordero, el hijo de una oveja, era una deidad. Joseph le aconsejó a sus hermanos que dijeran que eran pastores y que solo sabían sobre ovejas. Esto evitaría que el faraón los nombrara generales de su ejército. Los egipcios odiaban a los pastores, dado que como expertos en ovejas sabían que estos animales no eran ninguna deidad. Y por favor, preste atención a esto. Repito, los egipcios odiaban a los pastores, dado que como expertos en ovejas sabían que estos animales no eran ninguna deidad, sino que por el contrario hacen todas las cosas que los otros animales hacen. Para los israelitas, las ovejas, el cordero, la oveja que es llevada al matadero, para los israelitas no es ninguna deidad. Los verdaderos pastores de Israel enseñan eso. Los falsos pastores enseñan otra cosa. Enseñan lo que aprendieron en Egipto. La oveja que es llevada al matadero es Dios. Y es con esa mentalidad que Jesús se convirtió en el Dios de los gentiles. Esto es algo interesante, amados, y que tenemos que tener en consideración. Ahora,
Otra cosa interesante aquí es, la palabra abominación puede ser interpretada también como divinidad. Toda vez que las ovejas mismas eran vistas como deidades y los pastores que las cuidaban en consecuencia tenían que ser vistos como divinidades. También al decir que eran pastores, se les estaba dando un trato extraordinariamente importante. Cada vez que vemos en las escrituras la expresión abominación, casi siempre es una alusión al término abodazará. Esto es a idolatría. Esto es a la adoración a algún tipo de divinidad o de deidad o de Dios creada por los hombres. De esto se deduce que cuando el maestro habla de la abominación desoladora, está haciendo referencia al culto de la persona humana como si fuera una divinidad, lo cual es visto en las escrituras como abominación. Y esto fue lo que pasó con Epifanes. En efecto, el rey de los grecosirios, Epifanes, epifanía, manifestación de una deidad, que llevó luego a la guerra civil dirigida por Yehudá el Macabeo, se consideraba una encarnación de la divinidad. Lo mismo hará el príncipe romano, que se hacía adorar como hijo de los dioses y estableció el culto al emperador. Todo esto es considerado abominación. Por lo tanto, pensar en la idea de un Dios que se hace hombre y que es hombre y que puede ser adorado, es abodazará para el judío. Es idolatría. Y lamentablemente, en grupos de raíces hebreas y mesiánicos, todavía este concepto que traen de allí, Mashiach, que es el eterno, hay que adorarlo. Nosotros lo respetamos, nosotros le rendimos pleitesía, damos honores a él, pero para nosotros no es Dios. Es el Cordero de Adonai, no el Dios Cordero de Egipto. Shabbat Shalom, Haber Octavio Solís, con toda su casa, un fuerte abrazo a distancia. Qué gusto leerles. Entonces los verdaderos pastores de Israel saben que la oveja, el cordero, no es una deidad. Mientras que los sacerdotes de Egipto dicen y enseñan, la oveja, el cordero, es Dios, es divino. En la verdadera enseñanza de la Torá, esto es abominación, abodat zará, idolatría. Y esa es la razón por la cual los judíos
no aceptan a Jesús como Mesías, y mucho menos a ningún Yahshua o Yeshua, cuando se sigue esa idea, esa doctrina de la divinidad en Él. Él es Dios. Él es el eterno que se hizo hombre. Pero cuando ellos se acercan, fíjese, cuando ellos se acercan al estudio del Nuevo Testamento con su mentalidad hebrea, no se encuentran con un Dios, se encuentran con un hombre judío, rabino, israelita. Interesante lo que vemos aquí en estos versos de la parashá. (47, 1 al 2). Entonces Joseph vino y le informó a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos con sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Goshen. Y tomó 5 hombres de entre sus hermanos y los presentó delante de Paro. Curiosamente, no llevó a todos delante del rey, sino solo a 5. Y antes de hacerlo, les instruyó lo que debían hacer. Joseph trajo a 5 de sus hermanos ante Paro en Egipto. Recuerde que el número 5 nos habla de Torah, de conocimiento de Adonai a través de su Torah. Y vinieron a donde Paro. El cuarto donde el faraón, rey de Egipto, se sentaba en su trono, tenía un techo bajo para que todos los que se presentaran delante del faraón tuvieran que venir inclinados ante él. Pero dice un midrash que cuando Joseph llevó a su anciano padre frente al Paro, el techo bajo se expandió y Jacob no se inclinó. El faraón recordó haber escuchado que esto había ocurrido muchos años antes, cuando Abraham visitó Egipto. Y por eso es que el Paro le pregunta: ¿sí? ¿Cuántos años tienes? Porque repentinamente se le ocurrió. Tal vez es la misma persona, según el midrash. Cuando le preguntaron su edad, Jacob contestó: mi peregrinaje ha sido 130 años, pero pocos y malos han sido los días de mi vida y no han alcanzado a aquellos de mis predecesores. Los días, los años de mis peregrinaciones.
¿Por qué Jacob estaba diciéndole al paro, pero pocos y malos han sido los días de mi vida? Dicen los sabios de Israel que Jacob estaba asustado del ojo malo, porque ya Paro pudo decir, mira cuán anciano eres, y trató de minimizarlo diciendo, solo he peregrinado por este mundo 130 años, pero he tenido una vida dura, por lo que me veo mayor. Jacob también quería enseñarle al faraón la lección de que hay mucho más en la vida que nuestro aspecto físico. Hay cosas más importantes. Considerarse peregrino en esta edad presente no afecta para nada la responsabilidad y la lealtad al país que nos acoge en nuestro exilio, como es el caso de Joseph y como ha sido el caso de nuestro pueblo, pero expresa un profundo sentido de pertenencia al mundo por venir, esperar una patria celestial. Es la confianza en la redención final. Por tanto, mientras vivamos en esta tierra y echemos raíces en ella y trabajemos por ella y amamos y defendemos nuestra patria y la hacemos progresar y mejorar para bien de todos, a última instancia sabemos que aquí estamos de pasada y que este tiempo en realidad nos es dado solamente como preparación para el mundo por venir. Consecuentemente, un sádic, un justo, siempre verá su vida aquí y ahora como una peregrinación, no como algo permanente. Baruch Hashem. Entonces, amados, esta parashá, Shabbat Shalom, Jesús Carlos Herrera Flores, bendito sea el Eterno, nos enseña las siguientes cosas. Un verdadero hijo de Israel, antes de todo, lo primero que tiene que buscar es un lugar donde alimentarse de Torah, donde hacer tefilá. Hashem ya le mostró a usted un lugar y por eso usted hoy está aquí en la comunidad Or Teshuvah. Un verdadero pastor de Israel sabe que el cordero, que la oveja no es deidad, y eso enseña y eso muestra, aunque sirve al pastoreo. Y un verdadero hijo de Israel sabe que su estancia en este mundo es pasajero, es un peregrinaje que va buscando una patria celestial. Quiera el Eterno que podamos aprender, amados Kaverim, de esta parashá, sí, que hemos compartido con ustedes en este Shabbat. Pero antes de terminar, a mí me gustaría
mostrarles algo. Se asentaron los hijos de Israel en el valle de Goshen. Goshen. Estamos en el 46, perdón, y ya con esto termino. Perdón. 46:28. Y Jacob envió a Yehudá delante de él a Joseph para que le guiara, le instruyera, le preparaba en el camino a Goshen. Así llegaron a la tierra de Goshen. ¿Sí? En el hebreo esto dice: Veet Yehudá shalach lefanak el Yosef lejorot lefanab Goshna vayavo uarzat Goshen. La palabra hebrea que ha sido traducida como camino a Goshen es Goshna, de la raíz Goshen. También se encuentra en el próximo pasuk. Y si ustedes ven, comprende 4 letras hebreas: Gimel, Shin, Num y Hei. Goshen, Gimel, Shin, Num y Hei. Es la única palabra en toda la escritura que contiene estas 4 letras. Son las mismas 4 letras que se encuentran en la peonzá o dreidel o pirinola, que se utiliza para jugar durante Hanukkah, la fiesta que acaba de terminar. Las 4 letras que son usadas para Hanukkah anuncian el gran milagro que ocurrió allí en hebreo, Nes Gadol Haya Sham. Un milagro grande sucedió allí. La suma del número de las 4 letras es 358. Num 50, Gimel 3, Hei 5, Shim 300. 358. Es la misma suma que de las 4 letras hebreas de Mashiach: Mem, Shim, Yud, Het, que suman 358. Mem 40, Shim 300, Yud 10, Het 8. Y aquí vemos algo profético. Yehudá va a ser movido a venir al encuentro de Joseph en medio de una fiesta donde va a descubrir el milagro. Joseph caminará también a donde Yehudá. Los israelitas en la diáspora, dispersos en las naciones, tendrán que moverse a Yehudá, a Goshen, para entender el milagro. ¿Cómo fue concebido Mashiach? Aquí vemos el gran milagro que ocurrió en Hanukkah. No solamente fue el triunfo de la Torá del Eterno sobre el paganismo o el posible milagro del aceite, sino también el momento del milagro de la concepción sobrenatural de Miriam, la madre de Yeshua, que ocurre durante Hanukkah. Por eso es que Hanukkah, quien no la entiende, todavía no puede comprender su verdadera identidad israelita, hebrea.
movámonos a Goshen, al lugar del encuentro. Que la paz y la bendición del Eterno, amados Caberín, Bejaverot, sean con cada uno de ustedes. Esperamos, ¿verdad?, que hayamos aprendido en esta mañana con la ayuda de Kadosh Baruj Hu, que esta derashá sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo a distancia. Si el Eterno permite, en aproximadamente 2 horas y media aproximadamente estaremos con ustedes en el servicio de Minjá, exaltando al Eterno con tiempo de Jalel, levantando ante el cielo sus pedidos de oración a través de la Tefilá, Baruch Hashem, amados, y con la derashá basada en la lectura de la Haftará, en la porción de los profetas que corresponde a este Shabbat. Leitraot, buen provecho a todos ustedes, un fuerte abrazo a distancia. Shabbat Shalom a todos ustedes.